Muy bien, vamos a empezar entonces con el análisis del Salmo número uno. Pero para eso quiero que tengamos como referencia tanto la versión Reina Valera de 1960 como la versión Palabra de Dios para Todos. Así que vamos a empezar este Salmo que titula El justo y los pecadores. Este es prácticamente, digamos, como el salmo introductorio de todo el libro de los salmos. Aquí en estos 6 versículos es donde se prácticamente como que se resume todo lo que el escritor o los escritores de los salmos quieren plasmar en sus poemas, en sus cánticos, en sus oraciones, en todas esas palabras que dejan salir desde su humanidad, como lo son los salmos imprecatorios. Así que en esta mañana entonces analicemos el salmo número uno. El primer versículo empieza diciendo: bienaventurado el varón que no anduvo, ese bienaventurado hay que tenerlo muy en cuenta, el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado, la palabra bienaventurado en la Biblia se refiere como, hace referencia a dichoso. Recuerden que siempre vamos a tener un lápiz o un marcador por aquí, en este caso, para subrayar las palabras más importantes. Bienaventurado se refiere a dichoso, feliz, aquel que no estuvo en consejo de malos. Y en la versión Palabra de Dios para Todos, aquí la tienen ahí enseguida, mire de la forma en la que dice: afortunado el que no sigue el consejo de los perversos ni el ejemplo de los pecadores. Es bien interesante como lo dice allí: afortunado el que no sigue el consejo de los perversos ni el ejemplo de los pecadores. Este Salmo capítulo 1 es un salmo que fue escrito desde una lectura sapiencial, o sea, donde los maestros de la sabiduría cumplían sus responsabilidades pedagógicas con la comunidad. Es un salmo que es muy dedicado al tema de la pedagogía. ¿Sí? La finalidad de este salmo era instruir al pueblo en torno al conocimiento de la vida, en torno al conocimiento de la vida y respecto a las formas de actuar con base a los fundamentos éticos y los fundamentos morales firmes. Por eso se escribe entonces el Salmo número uno. El estilo es un estilo más que un himno de alabanza o una plegaria. Es una afirmación educativa, es una enseñanza, es una exhortación piadosa. Este poema se escribe no tanto para la adoración pública como los otros salmos, para que se reunieran en torno pues a esta melodía, a este himno. No tanto para eso se escribe el Salmo número uno, sino que este salmo es utilizado en los contextos de la pedagogía en la comunidad, de la enseñanza, y para poder contribuir más bien, para contribuir en todos los procesos formativos del pueblo, de la instrucción del pueblo. Así que el poema, hay que tener claro esto, que no es tanto un himno como tal, no es tanto un himno de alabanza, una expresión de júbilo, sino más bien una introducción de manera pedagógica a cómo debe ser el comportamiento, cómo se debe tratar el tema de la ética y el tema de la moral en medio del pueblo. Por eso empieza entonces el Salmo diciendo: feliz, dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bueno, la palabra escarnecedores aquí en la Reina Valera es un poco compleja de entender, pero para eso tenemos la versión Palabra de Dios para Todos, para que analicemos entonces desde la versión Palabra de Dios para Todos qué quiere decir. Dice: ni el ejemplo de los pecadores, ni se une con los que andan burlándose de todo. Estos escarnecedores vienen siendo los que se burlan de todo, ¿sí? Los que se están burlando. Dice: no se ha sentado con ellos, no se une con ellos a burlarse de todo, sino que en la ley de Jehová está su delicia, sino que en la instrucción, la ley, esta palabra ley aquí hay que tenerla clara, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Qué bueno poder uno deleitarse diariamente en la ley de Jehová, en la enseñanza de Jehová, en la palabra de Dios. Al contrario, dice el versículo 2 desde la palabra de Dios, al contrario le gusta la enseñanza del Señor y la estudia, ¿qué? Aquí, día y noche. Medita día y noche en ella. Medita. Meditar sería estudiarla. Estudiarla. Qué bueno que usted se pueda sentar diariamente a hacer esto que estoy haciendo con ustedes el día de hoy. Comenzar a rayar el texto, comenzar a escribir sobre el papel, sobre la Biblia,
Bueno, aquí entro a darles un consejo. Mucha gente tal vez elige tener su Biblia en digital, ¿no? Desde su dispositivo, desde su celular, pero yo les recomiendo tener también la Biblia así en físico. ¿Para qué? Para que pueda hacer esto manualmente, pueda rayar, pueda escribir, pueda hacerle preguntas al texto, quién escribió esto, cuándo lo escribió, cómo lo escribió, para qué lo escribió, cuál es el género literario de este pasaje, ¿sí? Es muy importante. En cambio, cuando se tiene en digital, también hay herramientas que permiten hacer algunas anotaciones, claro que sí, pero me parece a mí que el ejercicio de tomar un lápiz y comenzar a escribir sobre el papel me da a mí la impresión que hace que el aprendizaje sea un poco más significativo. Por esa razón les recomiendo mucho usar el papel físico, la Biblia de manera física, para que lo puedan hacer como lo estoy haciendo este día. Sigamos, versículo 3 dice, será como árbol plantado. Vamos a poner aquí un corchete ahí, medio corchete. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Quién será como árbol plantado? El que medita en la ley de Jehová de día y de noche. El que se deleita estudiando la palabra de Dios. Ese será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Esto es una metáfora. Este ejemplo, un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas, ¿cómo se comporta? ¿Cómo es? ¿Cómo es el tronco? ¿Cómo son las raíces? ¿Cómo son los frutos también? ¿Será que será un árbol de esos a punto de morir tal vez? ¿O de esos chamizos feos? No, según el texto dice que da su fruto en su tiempo, no se tarda en dar el fruto y su hoja no cae. Qué importante esto. A los árboles cuando les caen las hojas, pues entonces es una muy mala señal. Algo está pasando allí. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No dice algunas cosas el Salmo. Todo lo que hace prosperará. El que se deleita en qué? En la ley, en la instrucción, en la enseñanza. Todo lo que haga prosperará. Su empleo, su familia, sus relaciones de pareja, tal vez su estilo de vida cristiano. Todo lo que hace prosperará. Aquí está la clave, mis amados hermanos, amigos, los que me puedan ver en este día. A veces uno se pregunta, bueno, ¿por qué razón a veces pasamos por tantas dificultades, tantos problemas, tantos momentos difíciles? Bueno, aquí está. Seguramente hemos olvidado la instrucción, la ley, la enseñanza y no nos estamos deleitando en esa enseñanza como debemos de deleitarnos. Por eso no prosperamos. Aquí hay como una, entre el versículo 3 y el versículo 4 hay como una especie de separación. De hecho, hasta aquí en el mismo pasaje se alcanza a ver. Dice en el versículo 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. O sea, hay un cambio hay como un contraste. En la primera parte del versículo 1 al versículo 3 está prácticamente lo que sucede con el que se deleita en Dios, ¿verdad? Lo que se espera del que se deleita en Dios. Pero del versículo 4 aquí en adelante se habla mucho del otro bando, del otro lado. Los malos son como el tamo que arrebata el viento. En el versículo 4 de la versión Palabra de Dios para Todos dice, en cambio, pasa distinto con los perversos. Ellos son como paja que el viento se lleva lejos. El tamo es esa paja que el viento lleva lejos, que no tiene una base sólida, que no tiene peso y por ende entonces termina siendo llevado por cualquier viento de doctrina, por cualquier pensamiento, por cualquier ideología, termina siendo llevado por cualquier cosa que de pronto él crea. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, no se levantarán. Aquí, este versículo 5 ha sido muy estudiado y a veces desde una óptica teológica ha sido un poco difícil contestar este versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. En la palabra de Dios dice, por eso los perversos siempre serán declarados culpables y los pecadores no podrán sentarse al lado de los justos. Aquí es donde está el meollo del asunto. Los pecadores no podrán sentarse al lado de los justos. Por eso a algunos se le ha hecho tan difícil el tema de la interpretación de este salmo en este pasaje. ¿Qué quiso decir el escritor? Hay muchas, pero muchas interpretaciones. Sería bueno que alguien que esté viendo este video y nos quiere dejar su aporte por aquí en la caja de comentarios, escríbala. ¿Qué piensa usted que quiso decir ese versículo 5?
que no se podrán sentar los pecadores junto a los justos, que no se levantarán en la congregación los malos no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Así esta lo voy a dejar de tarea. Yo tengo mi propia interpretación de este pasaje, pero a ustedes se los voy a dejar de tarea y me gustaría que me escribieran aquí en la caja de comentarios qué piensan acerca de este salmo, este versículo. Y en el versículo 6, ya para terminar, dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, el Señor sabe guiar por buen camino a los justos, mas la senda de los malos, ¿qué? El final de los malos, ¿qué es? Mas la senda de los malos perecerá, pero los perversos se desvían y se pierde, dice la palabra de Dios para todos. Mas la senda de los malos perecerá. Aquí donde tenemos que tener en cuenta que el malo no prosperará, perecerá, ese se va a perder por causa de su maldad. ¿Y por qué? Porque no tuvo en cuenta la ley. Entonces, este primer salmo nos habla, todo el salmo como tal está encerrado en esta palabra, en la ley, en la instrucción, en la enseñanza. Si meditamos en la palabra, si meditamos en la ley, si meditamos en la instrucción, entonces vamos a ser prosperados. Este día quería compartir con ustedes esta breve reflexión del Salmo número 1. Todo el salmo, vuelvo y lo repito, se encierra en la palabra ley, en la instrucción del Señor, en la enseñanza del Señor. ¿Usted qué quiere para su vida? ¿Ser guiado bajo la palabra de Dios, bajo la instrucción de Dios, o ser guiado bajo sus propios pensamientos, sus propias ideas, o tal vez cosas que allá afuera comiencen a decirle que debe hacer? Qué bueno que nos podamos sujetar entonces en este nuevo día, en esta mañana, en esta tarde, tal vez si lo ve en la tarde o en la noche, meditar en la ley o en la instrucción del Señor. Los dejo, nos vemos entonces el día de mañana en una próxima oportunidad para analizar el Salmo número 2, donde yo sé que vamos también a aprender cosas muy interesantes. Chao, chao.